Entonces en este momento ya inicia la grabación. Muy bien, vamos entonces a empezar a recordar los temas, ¿listo? Lo primero que todo, lo que nosotros tenemos que tener claro es lo siguiente, lo que es la electricidad en sí. Iniciamos obviamente con el átomo, ya que sin el átomo es muy imposible, o sea, si uno no entiende el tema del átomo, es muy imposible que nosotros podemos llegar a dominar este tema, ¿sí? Porque nosotros nos basamos en eso. Generalmente sí, el estudio de nosotros fuerte es cómo interactúa obviamente los protones, los neutrones, los electrones especialmente, y ese movimiento de ellos, que de alguna u otra manera, pues entonces este movimiento nos va a generar obviamente una corriente. Entonces eso es lo importante que hay que tener en cuenta ahí. Y analizar obviamente el flujo de electrones y tener el instrumento adecuado para poderla medir. Ya sabemos que esa corriente de alguna u otra manera el movimiento. José Luis, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes apagar tu micrófono? Gracias, José Luis. Entonces, cuando ya tenemos ese flujo de electrones, el cual obviamente tenemos que tener un instrumento adecuado para poder medir esa corriente, debemos también obviamente la velocidad con que andan ellos, o sea, la fuerza con que se empujan los electrones. Y obviamente para eso es el voltímetro. Entonces el punto inicial es eso, desde el átomo, el flujo de electrones, medir corriente y voltaje. Si nosotros no partimos de eso, si no tenemos unos conceptos básicos sobre lo que sucede internamente, pues es muy difícil entender el funcionamiento de cada uno de los dispositivos. Y así por más que yo intente reparar cualquier equipo, ya sea un celular, un televisor LCD, una computadora, un circuito de control de una lavadora, o el de una moto, el de un automóvil, incluso hasta para reparar una computadora de un automóvil, pues esos conceptos deben de estar bien claros. Porque gracias al voltaje y gracias a la corriente, gracias al amperímetro y gracias al voltímetro, es que nosotros podemos determinar fallas. ¿Sí? Porque los consumos dicen mucho. Cuando hay un corto excesivo, pues obviamente el amperímetro me marca un valor altísimo en corriente, fuera del normal, fuera del consumo normal. Y los aparatos obviamente nos van a dar especificaciones sobre eso, sobre ese consumo también. Entonces yo con el instrumento yo me estoy dando cuenta, oye, esto está consumiendo más, hay un problema por acá cerca en la board, ¿sí? Pero eso lo determinamos gracias con la ayuda del multímetro, sin el amperímetro, perdón, con el amperímetro. Sin ese amperímetro, y si no lo sabemos manejar adecuadamente, pues grave también. Ahora, la mayoría de los problemas, por ejemplo, cuando no hay un circuito funcionando adecuadamente, pues yo tengo que recurrir al voltímetro para analizar si le está llegando voltaje a un circuito integrado. Y la mayoría de los circuitos integrados tienen un punto donde va el positivo y el negativo. Y yo siempre tengo que medir en esos dos puntos, entre negativo y positivo. Es lo primero que yo tengo que buscar en el datasheet de un circuito integrado. Y verificar que le esté llegando tensión o que le esté llegando voltaje. Si no tenemos la presencia de un voltaje ahí, pues el circuito no va a funcionar. Y con un solo circuito que no funcione adecuadamente, pues obviamente bloquea todo el sistema. ¿Sí? Entonces queda totalmente muerto. Pero ese es otro punto que también tenemos que tener claro. El buen uso de los instrumentos de medida, eso es fundamental. Afortunadamente, por ejemplo, los que trabajan en telefonía móvil, pues no van a sufrir tanto porque las tensiones no van a ser de mayores a 4 voltios o, ¿sí? Porque eso es lo que suministra la batería. Entonces los dispositivos están entre 1.8, 3.3, algunos 4 y así sucesivamente. Entonces el rango ya con la escala de 20 es más que suficiente.
Pero entonces sí hay una diferencia enorme de medir voltaje con respecto a lo que es corriente. Cuando ya vamos a hablar de un televisor, en un televisor cambia. Aquí hablamos de tensión desde 24, 12, ya cambia. Incluso hay circuitos que nos elevan las tensiones a 600 voltios, por ejemplo en el caso de los backlight, el de las pantallas. Eso también hay que tenerlo también presente. Pero se está manejando también tensiones altas. Y se necesitan circuitos osciladores. No sé si hasta ahí ya me he hecho entender de lo que yo les estaba hablando en el momento. Profe, una pregunta. El efecto oscilador no tengo muy presente. ¿Cómo, Esteban? No le escuché bien. ¿Qué es eso del oscilador? Es que no tengo muy presente. Un circuito oscilador es algo que conecta y desconecta, ¿sí? Haciendo esto. Lo que pasa es que hay unas frecuencias tan altas, unas velocidades tan altas que uno no lo percibe, pero eso sucede. A eso es lo que nosotros le llamamos oscilación, ¿sí? Eso generalmente va ensamblado con transistores y con capacitores. No hay ningún otro dispositivo que o sea que yo lo pueda hacer, no puedo recurrir a otro. Siempre va a ser con capacitores. ¿Por qué? Porque el capacitor se carga y descarga, carga y descarga. Si yo lo coloco con una resistencia y un capacitor, pues obviamente yo estoy formando una RC o un circuito RC, que quiere decir resistencia capacitor, y ahí mismo ya estoy armando un oscilador, porque estoy aprovechando la carga y descarga del capacitor para armar un oscilador. Ahora, si usted quiere amplificar la señal, pues obviamente hay que recurrir a un transistor o a un circuito integrado o a un comparador, que también obviamente tiene que conocer muy bien el funcionamiento de cada uno de ellos. Si no, pues es muy difícil llegar a ensamblar lo mismo. Incluso en los digitales, hay que entender bien claro lo de las compuertas y también cómo se pueden armar circuitos osciladores con compuertas. Pero en sí son interrupciones. Obviamente que hay unas que son interrupciones ya fijas. Digamos un voltaje 0, 3 voltios, 0, 3 voltios, 0, 3 voltios, 0, 3 voltios. Pero hay oscilaciones que son senoidales, que va aumentando 0, 1, 2, 3 voltios y luego llega 2, 1 y 0 y así sucesivamente, menos 1, menos 2 y todo formando una onda senoidal. Y hay también osciladores que me forman ondas triangulares, ¿sí? Entonces obviamente hay tres tipos de osciladores en este caso. Que, por ejemplo, en el circuito integrado, los procesadores para que funcionen adecuadamente deben tener un oscilador de onda cuadrada, que generalmente lo hacen con un cristal. Si este cristal llega a fallar, pues el circuito no oscila, y si no oscila el circuito, pues el procesador no va a trabajar, y si no trabaja el procesador, pues obviamente el sistema no va a encender, ya sea el de un celular, el procesador de una computadora, el procesador de una computadora de auto, ¿sí? Eso va a suceder porque no está funcionando como debe ser. Entonces generalmente, ahora para los osciladores sí debemos de recurrir a un instrumento que se llama frecuencímetro. Sin los frecuencímetros yo no puedo determinar si está oscilando o no el circuito, o también tengo que recurrir con el osciloscopio. Sin el osciloscopio yo tampoco puedo hacer absolutamente nada. Por eso en la institución o en la academia se tienen los osciloscopios para que los alumnos puedan trabajar y analizar si el circuito oscilador está funcionando bien o no. También hay diferentes diseños en cuanto a circuitos osciladores, y cada uno de ellos también va a recibir un nombre, de acuerdo obviamente a la persona que lo haya diseñado y para qué lo diseñó. Porque una cosa es estudiar, digamos, reparar tarjetas de motos, otra cosa es reparar tarjetas de televisores, y otra cosa es trabajar tarjetas de celulares. Hay similitud, pero obviamente cada uno tiene su aplicación de acuerdo obviamente a lo que está, a lo que se encuentra trabajando en ese momento, ¿sí? Depende de la aplicación que tenga. Entonces obviamente toca analizar muy bien el funcionamiento de cada uno, y cada uno tiene un sistema diferente. Va a ser lo mismo el oscilador de un televisor, digamos, para una sección de vertical o para una sección de horizontal, o a un oscilador de un RF para celular. Hay que ver alguna diferencia entre uno con respecto al otro. ¿Sí me hago entender?
Sí, entonces eso es lo que pasa. Entonces toca estudiar bastante sobre eso, sobre esos temas. No sé si hay otra pregunta por ahí. Perdón. A ver si fue alguno del grupo que escribió. Bien. Ahora, voy a compartir aquí pantalla. Mañana les tendré unas presentaciones en PowerPoint, si Dios me lo permite. Ventana, compartamos esto, compartir. En Google hay bastante. Planos de circuitos osciladores, vamos a ver alguno. ¿Sí están observando la pantalla compartida? Sí, señor. Osciladores, pero con transistores, que es lo más fácil de... Vea, por ejemplo, este. Vamos a copiar esta imagen. Me voy a pegar aquí en Paint. Para eso esto se pegó. Ok. Aquí voy a pegar esta figura que copié de imágenes. Ahí tengo el oscilador. No sé si alcanza a observar la imagen o tengo que ampliarla un poquito más. No, pues profe, se queda, pero le presento las fotos en imágenes. ¿No se observa el Paint? No, señor. Vea, pues sí, pero ¿por qué? Espere a ver. Pero Tiene yo- que cambiar de, por decirlo así, de pantalla compartida. A ver si se... venga a ver, yo compartí. Otra aplicación. Espera a ver si fue que... Ah, no, pero ahí dice pantalla compartida. Meet está compartiendo una ventana. Pero voy a dejar de compartir y voy a mirar a ver dónde está el problema. Vuelvo otra vez a compartir pantalla. Toda la pantalla. Aquí compartir. Y no se pudo compartir. Lo sentimos, pero se ha producido un error porque la pantalla. Ahí sí se ven todos. Sí, señor. Ahora el Paint. No, pues estamos observando, pero la pantalla de mí. Pero no. Ay, ahora qué pasó. Porque no me está dejando compartir la pantalla. Venga, a ver, miro a ver. Presentar. Toda la pantalla. Compartir. Compartir pantalla. Ahora sí. Sí, señor, ya apareció. Ya apareció. Ok. Vea, por ejemplo, en este caso. Aquí tenemos un oscilador de onda cuadrada. Onda cuadrada quiere decir que aquí en esta línea, en la parte inferior, donde yo estoy señalando aquí con el cursor, hay 0 voltios. Y aquí obviamente tenemos un up, o sea, una subida de pulso
Y este pulso puede ser, vamos a suponer que son 3 voltios, ¿sí? Aquí vuelve a disminuir otra vez los 3 voltios, llega a cero y nuevamente dan un tiempo de espera. ¿Sí? Aquí hay un tiempo donde nuevamente se activa a los 3 voltios. También hay un tiempo donde se sostiene los 3 voltios y vuelve otra vez, ¡pam! Llega a cero. Ese es como un tipo de espejo, ¿cierto? De dos componentes en ambos lados. Exactamente. Así se forman las onditas. Una onda cuadrada. Hay procesadores o hay circuitos que lo requieren. Entonces aquí tenemos el más común, que es el Colpitts, si no estoy mal. Y miren que cómo lo ensamblan. Aquí con estas dos resistencias. Aquí tienen una resistencia aquí de colector. Porque vea, primero que todo, los transistores que observamos son de tipo ¿qué? NPN, vean. Los que ustedes observan acá. Y eso para todo mundo que vaya poniendo atención sobre esto, porque los veo muy crudos. No sé por qué en cuanto al funcionamiento de circuito no relacionan un circuito así. Ver, por ejemplo, en un plano y dice, uy, este es un circuito oscilador. Vamos a analizar si está funcionando o no. ¿Sí? Y para ello pues hay que estudiarlos independiente, uno por uno. Porque si no va a ser muy difícil también entender el funcionamiento de los circuitos totalmente en todo en una board. Y hay múltiples, porque por ejemplo tenemos los amplificadores de audio, tenemos los sintonizadores, tenemos los decodificadores, los multiplexores, ¿sí? También hay que tener conocimiento de electrónica digital. Y todo ello para poder obviamente afianzar y poder interpretar el plano adecuadamente y poder reparar. Pero si no se tiene claro todos estos circuitos, pues es difícil. ¿Cómo? Imposible. Ahora, si observan que aquí tenemos dos transistores de tipo NPN. Los emisores donde van conectados generalmente a tierra. Los colectores, cada uno va a tener una resistencia de polarización. Aquí nos dice 47. Y aquí tenemos otra de polarización en el otro transistor. Va acá, estos dos puntos se unen y van directamente al VCC, al positivo. ¿Se lo observan? Sí, señor. Sí es claro para todos, porque solamente escucho uno, los demás están poniendo atención. Sí, señor. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo va a funcionar este circuito? Observe que esta resistencia, ojo aquí, esta resistencia va a dar el inicio. La resistencia generalmente es de 100K, 100 kiloohmios. Aquí me va a enviar un pulso positivo, porque se encuentran conectada al VCC. ¿Es claro? Ese pulso hace que llegue a la base del transistor. Al llegar el pulso positivo a la base del transistor, va a quedar en zona de saturación entre colector emisor. ¿Sí saben qué es la zona de saturación? No es en la que se divide o que reparte, comparte. No. A ver, ¿qué es la zona de saturación para todos? Esteban, ¿qué es la zona de saturación para usted en un transistor? Esteban Galindo está conectado. Sí, señor. Ah, listo. Espere, José No, pero Luis. pues, ¿Cómo? Es cuando el transistor se activa en el portable. Colector, exacto. Eric, ¿qué dice? Profe, yo diría que es la unión donde, o sea, las prácticas del transistor donde se polarizan. O sea, el concepto no lo tengo muy claro así como tal, Bueno, pero más o menos.
Vamos a imaginarlo de la siguiente manera. Imagínese que entre colector emisor hay un switch. ¿Sí? Y este switch puede ser normalmente abierto. Y cuando está abierto, quiere decir que no circula corriente entre colector emisor. Y esa zona nosotros la llamamos zona de corte. ¿Sí? En un transistor se conoce como zona de corte. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿hay alguien que se va a conectar? Profesor, Eric quiere hablar. Ah, dime, Eri. Aquí levanta la manito, todo educado. Ujú. Está bien. O sea, profe, que el transistor también funciona como un interruptor, ¿no? Exactamente, funciona como un interruptor. Pero obviamente eso tiene sus palabras técnicas, de las cuales obviamente podemos entender nosotros, ¿sí? Las personas que vamos a trabajar en esta área. Bien. Ahora, si yo llego y cierro el switch entre colector emisor, aquí ya hay contacto, ¿sí? Tenemos un contacto. Inmediatamente los electrones empiezan a fluir y salen aquí por colector. O sea, ya circula una corriente. Cuando eso sucede, y ya cuando ya pasa en su totalidad, a eso es lo que nosotros le llamamos zona de saturación. Ahora sí queda claro el tema. Ojo con eso porque si no queda claro, difícil. Eso hay que analizarlo. Y generalmente uno tiene que analizar muchísimos circuitos osciladores a base de qué están hechos. Entonces hay que analizar los bloques, entender el bloque, entender el funcionamiento de un bloque, y si no, difícil. Entonces en esta zona de saturación ya fluye. ¿Qué pasa acá? Resulta que esto se me hace negativo, muy negativo, porque desafortunadamente el valor óhmico entre colector emisor disminuye y empieza a fluir mucha corriente acá, muchos electrones, haciendo que el potencial alto o el positivo caiga, disminuya en este punto, se hace más negativo acá que positivo. ¿Es claro? Como esto queda ya totalmente negativo, ya hemos activado acá. ¿Qué pasa con este capacitor? Que queda negativo, coge positivo, bueno, ¡pum! Coge fuerza acá. E inmediatamente este hace que me envíe un ¿qué? Una tensión positiva acá. Satura este transistor y al saturar este transistor inmediatamente se repele aquí cargas y pone este en un nivel bajo y regresa este a la zona de corte, abre, pero este queda ya en saturación y luego se repite nuevamente el proceso. Como está en corte acá, pues precisamente ya acá empieza a ver lo que habíamos analizado anteriormente, propulsión de cargas, y finalmente termina abriendo este circuito. No sé si me hice entender ahí. O O sea, sea, la saturación es cuando se abre el paso, ¿sí? Cuando el colector emisor está abierto es corte. Cuando el colector emisor se encuentra cerrado, que circula mucha corriente, se le llama saturación. o sea, en resumen, saturación es el paso de mucha corriente. Exacto, entre colector emisor. Ah, listo. ¿Sí? Corte es cuando no fluye electrones. ¿Sí me hago entender? Vuelvo y repito otra vez. Porque de pronto aquí me equivoqué en una cosita, pero es facilísimo de entender. Aquí llega a un nivel alto acá. ¿Listo?
predomina el nivel alto. Cuando hay un nivel alto acá, este transistor queda en la zona de saturación. O sea que cierra el switch. Hay electrones acá. Hay muchísimos electrones. Negativo, positivo, entonces aquí me permite cargar este. ¿Sí? Carga este. Queda un nivel alto acá. Este nivel alto de una vez satura este otro transistor. Y en el momento que este se satura, ¿qué pasa acá? Que fluyen electrones acá. E inmediatamente ese cambio hace que haya aquí más electrones. Llega acá y este transistor queda en corte. ¿Sí me hago entender? Queda abierto. O sea, prácticamente lo que está haciendo es lo siguiente. Mientras este transistor se cierra, este está abierto. Mientras este transistor cierra, o sea, queda en saturación, este queda en corte. O lo contrario, cuando este llega a saturación, este queda en corte. Y así sucesivamente. Y de esa manera yo estoy armando un circuito oscilador gracias a estos capacitores. ¿Sí es claro? Sí, señor. Yo sí lo entendí. Es facilísimo el circuito, por eso utilicé el más sencillo. Porque habrán otros osciladores. Vamos a mirar otros osciladores a ver y analicémoslos a ver cómo funcionan. Profe, un 555 hace El mismo trabajo. Exactamente. Lo que pasa es que el 555 usted sí le puede ajustar el tiempo porque el 555 tiene una fórmula. Una fórmula especial para ponerle una resistencia especial a tal pin y colocarle el capacitor adecuado y listo. Entonces usted dice, yo necesito un segundo exacto. Cada segundo que se apague, que dure un segundo encendido y que nuevamente se apague y dure un segundo apagado y luego que se vuelva a encender y dura un segundo encendido. Para ello también obviamente se hace gracias a una fórmula que se trabaja con el 555. Sin esa fórmula yo no puedo hacerle los cálculos exactos, pero resulta que yo no quiero un segundo, quiero unos 20 microsegundos. La cuestión cambia. Entonces obviamente me toca pasarlo a segundo y con el a segundo utilizo la fórmula y de una vez la fórmula me da el valor de la resistencia y de una vez me da el valor del capacitor. Porque es que generar oscilación no es lo que yo quiera, es el pulso exacto para que el circuito funcione. Porque si queda con otra oscilación diferente, con otro tiempo diferente, pues se me va a desincronizar el circuito y al estar desincronizado el circuito no me va a funcionar adecuadamente. ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Tiene que estar todo, como quien dice, sincronizado para que todo funcione correctamente. Exactamente, todo eso tiene que estar sincronizado, de acuerdo al circuito que esté trabajando. Obviamente que los que están estudiando celulares, pues tienen que analizarlo a su manera en la reparación de celulares. Los que van a reparar televisores van a trabajar con otro tipo de frecuencia, porque no va a ser las mismas frecuencias con la misma que se trabajan en celulares. Y en motos también utilizan frecuencias diferentes. ¿Sí? Entonces ahí está el problema, que si no se tienen en cuenta todo eso, pues se empieza Profe, a desestabilizar, como que se desconectaron unos, se conectaron otros. profe, disculpe. Sí, dime, Ari. Profe, o sea, en el circuito que usted nos mandó, que estaba mostrando ahora, ahí los componentes tienen que ser idénticos, ¿cierto? Sí, claro. Ahí tiene que ser idéntico. Sí. Para que todo pueda funcionar. Para que lo entienda mejor, véalo como si fuera un espejo. Exacto.
Es más, voy a entrar aquí. Porque yo la imagen la tomé acá. ¿Por qué existen estas imágenes? Porque alguien se tomó la molestia y los dibujó. Porque este circuito es viejísimo. Pero todo lo que ha servido este circuito, que venga encapsulado, ya es otro cuento. Pero el principio de funcionamiento es lo mismo con esos dos transistores, en algunos casos. Solamente que el 555 sí viene un poquito más complejo, porque viene con comparador. Ahí lo ven un poquito más grande, vean. Sería bueno que ustedes lo ensamblaran. Ensamblen ese circuito y aquí pueden colocarle un diodo emisor de luz, o mejor aún, se le acopla aquí un condensador y se le coloca un parlante y escuchamos esa oscilación, o sea, a través del sonido. Ensamblen el circuito. Cuando ustedes ensamblan circuitos aprenden mucho más. Con eso se puede hacer un probador de parlantes, ¿cierto, profe? Ese circuito ya nosotros lo hicimos, ya lo ensamblamos. Ah, entonces por eso, exactamente. Ah, Y bueno. ese circuito nosotros lo hicimos con el profe Nelson. Ah, pues entonces ya ustedes tienen claro lo que es un circuito oscilador. ¿Sí? Sí, profe, como así un poco. Ok. Es que generalmente con el profesor Nelson ustedes estudiaron todo esto porque todo esto se aplica en los circuitos. Solamente que ya ustedes deben tener claro que es un circuito oscilador. Que es ubicar fallas por las líneas de alimentación entre positivo y negativo. En este caso ya tenemos una línea de alimentación entre positivo y negativo y al mismo tiempo tenemos aquí una señal de salida. Esto ya es audio, donde salen datos o alguna cosa. Entonces, imagínense en eso. Entonces son 3 puntos que hay que analizar, tanto positivo como negativo, más la señal que se genere. ¿Es claro? Sí, sí, señor. Entonces, afortunadamente, por ejemplo, hay osciladores de cristal. Es un cristal de cuarzo que va conectado al procesador. Pero si ese cristal de cuarzo llega a estar fallando, pues el procesador no va a funcionar. Por eso es que es difícil encontrar las fallas a veces. Y más si no se tiene instrumentos. Por ejemplo, si usted no tiene el osciloscopio o no tiene un frecuencímetro, pues es muy difícil poder localizar. Porque generalmente usted tiene que analizar muy bien la oscilación del circuito. ¿Sí? Me disculpan esos y los ruidos externos. Bien. Entonces es importante que eso quede claro. Un procesador que no le llegue pulsos, procesador que no funciona, procesador que inhabilita el funcionamiento de lo que sea. Los televisores tienen procesadores, pero si el procesador no funciona adecuadamente, taca, no puede hacer absolutamente nada, no le va a encender, no se va a ejecutar porque no se está ejecutando las rutinas. Bien, entonces eso es lo primero que ustedes tienen que analizar siempre en un procesador. Y si están reparando teléfonos móviles también tiene ¿por qué? Porque esos cristales son frágiles y generalmente con un golpe, ¡pum!, el cristal también se afecta y tampoco va a funcionar adecuadamente. Por eso uno tiene que averiguar, preguntarle al cliente, bueno, ¿por qué se le apagó? No fue que lo tenía en el bolsillo y se me cayó y ¡pum!, quedó apagado. Entonces yo recurro y analizo obviamente los cristales osciladores a ver que no vayan a estar rotos, porque si están rotos me toca reemplazarlos, porque yo sé que esos cristales generan pulsos y si no se generan, pues obviamente el procesador no va a trabajar. No sé si me estoy haciendo entender ahí. Sí, señor, sí, señor. Ok. Bien. Bien, no sé qué otra pregunta tiene con respecto a los temas que ya hemos analizado.
oscilador es un reloj, ¿cierto? Es un reloj. Es que eso, claro, porque es que como oscila, pues eso tiene un tiempo de oscilación. Es un reloj. ¿Sí? Profe, una pregunta más, digamos, técnicamente. Digamos, yo no tengo el osciloscopio aún porque no tengo el dinero para comprarlo. ¿Cómo hago para medir un oscilador? Un oscilador, generalmente recurrimos a este instrumento que es mucho más económico. Ya les muestro. Ya les muestro. Google. Vamos a analizar muy bien entonces esto. Ya les digo. Ustedes habrán escuchado del frecuencímetro. Del frecuencímetro digital, no sé si ya ustedes... Con este instrumento. Aquí hay otro diseño. Tenemos varios diseños de frecuencímetros. Con un contador de frecuencia. Les voy a aquí ampliar la imagen de este. Si se deja ampliar la imagen porque no quiso ampliar. ¿Sí los conocían? A ver, que cargue porque está como un poquito lento esto. ¿Sí están conectados? Sí. Vamos a ver. Que cargue esto. Está demorado este internet. ¿Sí alcanzan a observar este instrumento? El frecuencímetro de uno. No sabía de él. Exactamente eso a lo que nosotros le llamamos un contador de frecuencia. ¿Sí? Gracias a ese instrumento yo puedo analizar bien y es mucho más económico que el osciloscopio. Entonces, con él es que yo determino esos problemas de frecuencia que esté oscilando. Porque usted puede decir, el circuito integrado le está llegando energía. Resulta que en el botón de power están los 3 voltios o los 2 voltios o 1.5. Entonces yo ya supongo que el circuito integrado está energizado. Pero resulta que el circuito integrado tiene el oscilador roto. El cristal está roto. No va a oscilar. Entonces este no va a funcionar. ¿Sí? Entonces con este instrumento yo me puedo dar cuenta si está oscilando o no. Y eso es lo que yo hago generalmente. Yo cuando voy a un laboratorio, generalmente son laboratorios que tienen todos los instrumentos para trabajar, porque yo sin esos instrumentos no puedo hacer nada. Yo puedo conocer bastante de electrónica, conozco muchísimo del tema, pero si no tengo la herramienta, soy un donadie en este campo, porque a mí me hace fuerte la herramienta también. Es como, por ejemplo, para hacer soldaduras, si no tenemos un microscopio digital, pues estamos jodidos. No estamos haciendo nada. Estamos perdiendo tiempo. ¿Sí? Entonces, esto me haces gracias a las herramientas. Bien. ¿Qué otra? Una pregunta. Sí, claro. Uno cómo se maneja correctamente ese frecuencímetro. Generalmente uno selecciona la escala de acuerdo al valor de frecuencia de los cristales. Ya le muestro los cristales. Salgamos de aquí, de esta página que no abrió.
A ver si me sale para micros. Copio. Bueno, ahí están los materiales, pero estos no son. ¿Qué tan recomendable, profesor, es comprar un oscilador de esos que son de los que parecen un multímetro? Lo que pasa es que en los instrumentos de medida los multímetros vienen limitados. Vienen limitados. Bueno, si yo tengo un multímetro que venga con un frecuencímetro que me mida 10 megahertz, pues yo digo, si tengo un oscilador de 4 megahertz, lo puedo medir. Pero si resulta... Es que lo que pasa es que hay un multímetro, hay un oscilador que parece mucho un multímetro. Un Sí. oscilador nuevo que se ve lo que es muy parecido a un... ¿Usted tiene el modelo del multímetro para... ¿Tienes el modelo del multímetro? Ya lo busco y lo envío en el grupo. Exacto, por favor, si me puedes hacer el favor y me lo envías al grupo y ya lo miramos. Entonces miren, si ve, estos son los cristales, pero obviamente estos los vamos a ver en los equipos de sonido, en los televisores, ¿sí? El circuito ya un poquito más amplio. En los celulares ya son de montaje superficial. Entonces oscilador de 4 megahertz de tecnología SMD. Como decir, este sería un tipo de oscilador. Otros que vienen así. A ver si veo el... Más o menos así como estos. Como este tipo de oscilador, ¿sí? Aquí pues obviamente amplían la imagen, pero a la hora de la verdad es mucho más pequeño, como lo vamos a observar en la board de un celular. No es lo mismo como estos osciladores que generalmente lo vamos a encontrar en las placas de un televisor. Es la diferencia tan enorme de un dispositivo con respecto al otro, pero sin embargo ambos hacen el mismo trabajo y con diferente frecuencia, porque ya para telefonía móvil estos osciladores tienen unas frecuencias altísimas, mientras que los osciladores de un televisor son mucho más bajas. Y si yo voy a trabajar con frecuencias altas, pues obviamente tengo que tener un buen instrumento que tenga la capacidad o que tenga el diseño para medir ese tipo de oscilación, y si no, no puedo hacer absolutamente nada, porque si lo tengo en un rango inferior, por decir, este oscilador es de 400 megahertz, ¿sí? Y yo escasamente tengo un frecuencímetro que máximo me mide 20 megahertz, pues no puedo hacer absolutamente nada. Yo tengo que comprar un buen frecuencímetro, ojalá que me mida en el orden de los gigas. ¿Sí me hago entender? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Para Dime. el tema de lentes en placas de celulares, ¿se haría normalmente como con nosotros? Para ese Sí, ya ustedes requieren de instrumentos mucho más finos que mida rangos mucho más altos, porque en telefonía móvil ya estamos trabajando con frecuencias altísimas, si es que ya estamos en el orden de los gigas, ¿sí? pero eso se mediría directamente en la placa o tendría que despegarse. Generalmente eso se va a analizar en los circuitos de radiofrecuencia, todo lo que es RF. ¿Se me hago entender? Ahora no entendí. RF, radiofrecuencia, donde usted recibe y transmite las señales. El circuito que se encarga de recibir y enviar señal. Si no, me tocaría buscar el plano de un radio para explicarles cómo es eso. ¿Listo? No, más que todo es que no entiendo muy bien lo que usted me dice con el tema con mi pregunta, de si medir directamente en la placa o tener que primero quitar el componente. Ah, no, ya lo entendí.
No, eso se mide directamente en la placa y energizado. O sea, una oscilación yo tengo que tener el circuito energizado. De lo contrario no se puede medir, porque eso funciona en el momento que se energice el circuito. Si el circuito no está energizado no va a oscilar. Es lo mismo como los dos transistores que les mostré anteriormente. Si esos transistores no se encuentran energizados, no va a encontrar ningún tipo de oscilación ahí. Ah, ¿Sí? listo, ya entendí, gracias por Esa es explicar. su pregunta, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, Esa era mi pregunta. ok, Gracias. perfecto. Ay, pero ¿cómo se le ocurre a él medirlo quitando el componente, no? No sin quitar el Pero, o sea, es que componente. computadores, algunos componentes que están soldados directamente en la placa, toca retirarlos para medirlos. Ah, sí, pero cuando se van a medir en frío. Pero es que resulta que los osciladores sí no se pueden medir en frío. Los osciladores tienen que medirlos directamente, llevar el instrumento a la patica del oscilador y verificar que esté oscilando, pero siempre y cuando se encuentre energizado. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, es como abrir como de abrir un circuito, ¿cierto? Sí, Abrir claro. el circuito prácticamente y medir. Exactamente. Sin quitar el dispositivo. Bien. Espérame un momentico. Hora libre, muchachos, con la casa. Ah. Tengo sueño, yo tengo sueño. ¿Cómo, perdón? Que no les escuché. Profe Esteban, que estaba diciendo que tenía sueño, Esteban. Ah, yo. Sí, Hágale. claro. Pero yo tengo una pregunta, pero referente más que todo a un componente que usted ve por el grupo de teléfonos. Ajá. Mire, mira, esto A es ver, ¿cuál otro? Yo te doy una fotico para que la mire. Si quieren compartir pantalla no hay ningún problema. ya le comparto. A ver si quiere compartir pantalla no hay problema. ¿Ahí está viendo? No, no estoy viendo. Ah, ya. Pero yo lo firmo acá. En este momento usted me está mostrando un instrumento que viene con osciloscopios. Osciloscopio, al mismo tiempo es frecuencímetro y todo lo demás. El de la izquierda vale 1.249.000 pesos, casi 1.250.000. Dice que es un osciloscopio de 2 canales y creo que el rango de frecuencia está máximo para medir 100 MHz, si no estoy mal. Sí, pero el compañero se refiere a parece un multímetro. Y el otro es un voltímetro, pero es un voltímetro con osciloscopio. ¿Sí? Venga, lo miramos bien. Pero, profe, ese multímetro que está ahí no es para medir altas frecuencias, ¿cierto? Es como para medir. Generalmente los fabricantes dan un manualito y en el manual le dice cuál es el rango máximo, ¿sí? ¿Cuál es el rango máximo de frecuencia que ustedes pueden llegar a medir ahí en ese momento? ¿Listo? Generalmente cuando se compra de manera portátil, lo máximo que yo he conseguido son 40 MHz. De ahí no he encontrado rangos mayores. Y son costosísimos. ¿Sí? Y hay uno que me ofrecieron de la compañía United,
que supuestamente eran rangos de 400 megahertz, pero cuando nosotros fuimos a medir ya frecuencias de 250 megahertz, este instrumento se colgó. No sirvió para nada. Absolutamente se perdió fue el dinero. Entonces nos tocó recurrir a un instrumento profesional para realizar esas medidas. Esa es una de las desventajas que tienen los osciladores portátiles. ¿Sí es claro o no me he hecho entender? Sí, sí, sí. Sí, Sí. señor. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Perfecto. Otra cosita que les voy a hablar, ya les voy a mostrar aquí una cosita importante. A dormir, a dormir. Para trabajar en microsoldaduras, pues por lo menos un cauticito así chichipático como para trabajar, y lo digo vulgarmente, lo hablo vulgarmente. Que tenga control digital, pero al que al mismo tiempo la temperatura de la punta sea uniforme. Desafortunadamente los cautines en la institución se puede trabajar, pero con más dificultad. Entre más fino compren ustedes los instrumentos, mucho mejor para trabajar. Bien. Entonces, pues obviamente les recomiendo ese instrumento. Ahora, sino que a mí no me gusta llevar casi mi herramienta. Esto viene con un cautín. Y miren la punta que trae. Aquí yo la puedo retirar. Y mire cómo viene el sistema. La sola punta vale 20,000 pesos. Y le venden la punta que uno quiera. Por ejemplo, este tipo pala. O esta que viene en punta, vean. ¿Sí lo observan? Sí, le van vendiendo ¿Recomienda más el de punta o el de paleta? ambos son necesarios. Ambos son necesarios. Sí, incluso el de la curva también es bueno comprarla. Pero hay que trabajar con una estación buena. Yo no podría trabajar en circuitos si no tengo una estación de soldadura buenísima. Me tocó ir a la casa a traerlo porque pues en este momento aquí no lo tenía. No les había mostrado el instrumento la clase pasada. Y este viene bien, completico aquí. No sé si ya ustedes lo han visto. Hay unos mucho más finos, mejores que este, incluso para los que van a trabajar en iPhone. Este se me cuelga, me toca recurrir a una estación mucho más fina. Se me cuelga para los teléfonos iPhone. Pero para lo normales trabajo muy bien con esta estación. ¿Sí es claro? No sé si han visto esta herramienta. ¿Cómo, José Luis? Sí, señor, sí, señor. Ujú. Eri ya las conocía, Esteban. Es que yo vivo
pero el muchacho me dijo que ahora comprar sí, no se consiguen las puntas. Sí, las puntas son difíciles, toca en AliExpress, en otro punto, sí, es difícil siempre. Pero hay unos que sí vienen, son mucho más finos y vienen con el kit de punta ya, se consiguen. Sino que yo estoy haciendo, o sea, estoy mostrando que con los cautines que hay en la institución se puede trabajar, pero cosas muy básicas, pero en el momento que necesitemos trabajar cosas mucho más delicadas y que necesitemos una temperatura constante, no lo vamos a poder hacer con esos cautines, nos toca recurrir a este tipo de cautín. ¿Sí? Muy difícil. Incluso para trabajar cualquier boba. Entonces en este momento, espero que haya quedado claro eso. Este cautín, pues bien, como su conector, vea que tenemos una diferencia enorme en el conector y ya no son esas punticas corticas que nosotros observamos, sino que es mucho más larga. La colocamos acá y aquí tienen el sistema para colocar aquí el... Bien, Profe, una pregunta. dime. Y Sí. usualmente esta que utiliza la punta de pala. O sea, ¿para qué la recomiendan? Generalmente cuando yo voy a retirar un chip de tecnología VGA, para utilizarlo con la malla y retirar la soldadura. ¿Sí? Entonces yo utilizo mucho la plana, es por eso. O sea, permítame un momentico. Mire, en este momento tenemos esta malla y yo la coloco aquí en la parte superior y caliento y retiro obviamente el exceso de estaño para poder colocar la nueva soldadura y poder instalar nuevamente el chip en tecnología VGA. Por eso utilizo la pala. Bien, y esto ya es lo normal de lo que ustedes conocen. Siempre hay que tenerlo a mano. ¿Para qué? Para estar limpiando la punta. Obviamente que eso se limpia cuando la punta está caliente. Ya les muestro imágenes de los chips VGA para los que no lo conocen. Perfecto. Ahora estoy compartiendo pantalla. Sí, señor. Ya no estás presentando pantalla. ¿Qué pasó? Yo estoy hablando con respecto de esta tecnología, donde los pines ya no se encuentran conectados externamente, solamente que vamos a ver en la parte inferior unos puntos. VGA pues obviamente traduce a Ball Green Array, ¿sí? O como un grupo de bolitas organizadas. Yo creo que la mayoría los conocen, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Entonces yo recurro al cautín, o sea, especialmente con la punta de pala, para calentarlo con la malla y con el líquido flux,
y puede retirar obviamente todas estas bolitas, limpiar bien el chie para nuevamente colocar las esferas, fundirlas. Después de que ya estén fundidas en el chie, ahí sí ya lo puede instalar en la board. Pero es un proceso largo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se me llegan a unir estas dos bolitas, estos dos puntos queden soldados, con eso ya es más que suficiente para que quede bloqueado, o puede quemar una u otra parte del circuito, ¿sí? Trabajar con el revaling es bien delicado el trabajo, ¿sí? Es delicadísimo el trabajo. Es de paciencia, ¿sí? Y especialmente cuando nosotros estamos trabajando con chips mucho más pequeños, donde los puntos son mucho más pequeños y van bien unidos. Entonces por eso nosotros tenemos que recurrir al microscopio para observar que no haya quedado uno en corto, porque si no perdemos todo el trabajo. Por eso yo peleaba bastante en la institución por al menos un microscopio que haya ahí para poder observar y poder hacer estos trabajos, porque sin eso, difícil. ¿Sí? Entonces, ahí que tenemos. Y obviamente de esto también tenemos que hablar acerca de las temperaturas y todo lo demás, los cuidados que hay que tener, ¿listo? Vea, eso hay varios diseños, porque generalmente nosotros como electrónicos vamos a estar trabajando con las board de los computadores, vamos a estar trabajando con las board de los celulares, con las board de los automóviles, incluso también nos llegan board de Transmilenio, y esas boards también tienen este tipo de tecnología VGA. Entonces generalmente necesitamos esa herramienta para poderlo limpiar y poder reemplazarlo, obviamente. Porque es que si llega a quedar un punto alto y otro bajito, pues grave, porque el alto queda soldado y el más bajito pues no llega a quedar soldado en la placa y queda aislado. Entonces esos puntos tienen que quedar parejos. No puede quedar uno más alto y otro más bajito. ¿Sí? Entonces, esos son detallitos que torturan a cualquier técnico. Que si no se tienen presente, se fue el día y no se hizo absolutamente nada. No sé si me estoy haciendo entender ahí. Sí, señor. Entonces para eso utilizo eso. Hay máquinas profesionales como esta, que esta sí de una vez va acomodando los puntos y todo lo demás. Y ustedes también pueden observar en videos de YouTube, hay varias personas que aportan su información. A ver qué tenemos aquí, por ejemplo, en YouTube. No, toca formatear esta máquina. Pero está lentísimo. How to replace chip VGA. Sí, cómo reemplazar un chip VGA. A mí me gusta todo en inglés.
¿Por qué? Porque el gringo es más pulido para trabajar. Venga a ver este video, a ver. Es solamente observar, no necesitamos hablar bastante inglés. Ahí dice how to reflow a VGA chip. ¿Cómo vamos a propósito con el curso de inglés? ¿Están repasando? Don Enrique ya les dio un enlace para estudiar inglés. ¿Sí me están escuchando? Igual que se cortó. Mira, es hora de dormir. ¿Cómo? Se lo escuché, profe, que es que echemos a dormir ese. No, pero dormir ya que a las No, 9. todavía no comenzaba, la verdad. Porque por la mañana se me trata también. Sí. Yo sé algo, Ajá. y sé como cositas. Sí, no, y en la internet también pueden consultar muchas cosas. Dile que es Beneco. Aquí se me perdió la... Fuera Beneco. No, pero luego no es costeño. Estaba como molestando la internet, me va a tocar. Revisar a ver qué pasó. ¿Sí me están escuchando? Profe, yo no puedo el computador que un poquitico más rápido. Sí, me toca es conseguir una máquina. O no sé si es el computador o es la internet. Entrecortado. Si quieres best technique for soldering and expecting VGA chip board. Sí, sí observan el título del video. ¿Sí observaron el título del video? Se está cortando la internet. Voy a buscarlo en el celular y ya les envío el video